eh, vamos a hablar acerca de la formulación de caso. Yo le pido el favor a Daisy, que tiene el micrófono habilitado, que lo deshabilite tan amable, porque ese micrófono nos hace ruido. Daisy, por favor. En la medida que ustedes tengan alguna pregunta, con mucho gusto me la pueden hacer, o alguna inquietud que tengan con relación a eso. Entonces, acá yo les traigo una formulación de caso. Esto es de una formulación con una paciente. Previamente yo le pedí la autorización a ella que me la dejara presentar. Esto es pues material clasificado. Yo lo único que hice fue cambiarle el nombre de la persona, pero este es el resultado de una psicoterapia, ¿cierto? De un trabajo psicoterapéutico que se realiza. Entonces esta es la formulación, se las voy mostrando ahí. La formulación es como una guía o un mapa que para nosotros los terapeutas cognitivos nos sirve para darnos cuenta de aspectos muy básicos, muy generales, a la vez que sea algo explicativo y descriptivo con relación a lo que está presentando un paciente. Y después vamos a darnos cuenta de que aparecen también el tema de, digamos, de las fortalezas que tiene la paciente en este caso, de la hipótesis del trabajo que se realizó, del plan de tratamiento y los objetivos terapéuticos y la respectiva aplicación del plan de tratamiento con sus respectivas técnicas que se aplicaron para solucionar esos problemas que estaba presentando la paciente. Y se hace una evaluación de la relación terapéutica y los resultados también que se obtuvieron. ¿Listo? Entonces ahí se los mostré como de una manera general para que vamos a cosas particulares. Entonces, la conceptualización cognitiva provee al terapeuta en el marco necesario para comprender al paciente. Entonces, es como una serie de preguntas en las cuales nosotros vamos entendiendo la problemática del paciente. Entonces, yo acá les tengo como unas preguntas que nos van a servir de guía. Por ejemplo, ¿cuál es el diagnóstico del paciente? En la terapia cognitiva, en la medida que nosotros vamos, por ejemplo, en la primera sesión, que vamos tomando datos generales, que vamos tomando, por ejemplo, el tema del motivo de consulta, entonces datos generales de la persona, quién es esta persona, cuántos años tiene, con quién vive, a qué se dedica, si tiene algún tipo de formación académica, si es casada, si es soltera, o sea, todos los datos, todos los datos demográficos de la persona, uno los copia, ¿cierto? Entonces, pasamos a un tema de la queja principal o motivo de consulta, también se le puede decir así. Entonces, esta persona, porque está buscando tratamiento psicológico. Por ejemplo, en el caso de esta paciente, ella asistió a terapia psicológica por varias razones. Estaba presentando síntomas depresivos, síntomas de ansiedad, estaba presentando también el trastorno de tricotilomanía. Entonces era un caso donde había una variedad de trastornos psicológicos. Entonces empezamos a ir haciendo esto, de ir conociendo a la persona. También en la primera sesión de la terapia, nosotros le explicamos al paciente en qué consiste el problema que tiene, pero en términos cognitivos. Entonces, en términos cognitivos, nosotros empezamos a reconocer algún tipo de pensamientos automáticos disfuncionales, los cuales nos van a dar cuenta de los problemas que tiene el paciente.
Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cuáles son los problemas actuales y cómo se han desarrollado digamos, en la historia del paciente, si esos problemas persisten? Resulta que es muy escaso uno encontrarse con una persona que tenga, digamos, algún problema psicológico y no tenga historia eh, psicológica de ese problema. Entonces, hagamos de cuenta que alguien va, por ejemplo, por depresión y resulta que hay una historia con relación a ese síntoma depresivo, con relación a la ansiedad o con relación, por ejemplo, de acuerdo al trastorno de tricotilomanía. Entonces, aquí estamos viendo la historia del problema. Entonces, en la formulación hacemos una historia del problema. En ese momento en el que ella fue a terapia, había un problema actual, pero ese problema actual tiene una historia. Entonces, nosotros hacemos todo un recorrido para lograr entender cómo fue que llegó a ese tipo de trastorno. Inclusive, nosotros le podemos preguntar también si digamos, anteriormente había presentado este problema actual en otro momento de la vida. Aquí en este caso estamos hablando de una mujer joven, de una mujer en ese tiempo tenía, creo que, si no mal recuerdo, tenía 20 años de edad, pero de todas maneras tenía una historia. Y si una persona tiene, por ejemplo, 30, 40 años, nos va a hablar de que, entonces el otro le podemos preguntar que si anteriormente se le había presentado ese problema, qué hizo para solucionar ese problema, y ahí nosotros también vamos a estar evaluando las estrategias de afrontamiento que la persona tiene. Entonces, en la terapia cognitiva, desde la primera sesión hasta la última sesión, siempre se está evaluando, se está haciendo conceptualización del caso o se está haciendo diagnóstico con relación a eso, porque hay un diagnóstico en el cual nosotros podemos identificar la problemática, pero también hay un diagnóstico en el cual nosotros podemos identificar la salud mental o los factores protectores. Bueno, entonces, ¿qué pensamientos automáticos y creencias disfuncionales tiene la persona? Nosotros en la terapia cognitiva educamos al paciente con relación al registro de pensamientos automáticos disfuncionales. Entonces nosotros le pasamos una tabla con relación a eso. A quienes les interese, venga, aprovechando que estamos acá, que estamos acá, no, que estamos acá, pero si verán, permítanme un momentico, porque acá la tengo y va a ser más fácil desde ahí a quienes les interese. ¿Qué le pasa a esto que no quiere? Vamos a ver. Un poquito de paciencia. A veces esta pestaña. Entonces acá yo tengo un video para quienes les interese. Tengo un video. Yo les voy a, lo voy a hacer que se presente el video. Veré si ni verá cómo hago para que este video se vea en YouTube. No, pensé que me iba a dar así. Entonces venga, yo lo busco. Les voy a copiar ahí el link para quienes les interese. Vamos a hacer un registro de pensamientos. Acá está. Entonces les voy a copiar acá el link. Se los voy a copiar ahí en la... Se los voy a copiar acá en el chat a quienes les interese para que lo vean. Vean en ese video yo explico cómo se hace el registro de pensamientos automáticos disfuncionales.
Bueno, entonces le hacemos una psicoeducación a la persona con relación a, recuerda que le estamos explicando en qué consiste su problema en términos cognitivos. Entonces hagamos de cuenta que la persona viene presentando, por ejemplo, digamos, síntomas depresivos. Y obviamente la persona se va a dar cuenta que cuando ella empieza a tener pensamientos con relación, por ejemplo, a la pérdida de un ser querido o de la relación afectiva en la que estaba, cuando ella tiene ese tipo digamos, de pensamientos como que, por ejemplo, no me quiso, no valgo nada, entonces obviamente ese pensamiento le va a generar estados emocionales con sus respectivas respuestas fisiológicas y un comportamiento. Entonces las personas empiezan a dar cuenta de eso. Por ejemplo, yo en este momento hace por ahí como tres sesiones inicié una terapia con una señora y ella ya se está dando cuenta a través del registro de pensamiento de cómo los pensamientos son los que le generan la perturbación emocional y ya eso de alguna manera ya empieza a generar un insight, un darse cuenta y ya uno empieza a darse cuenta que son esos pensamientos, entonces ya puede hacer algo con eso. Entonces, obviamente le explicamos en qué consiste la situación. Ahí en el video está como explicado esto, el pensamiento automático disfuncional, la emoción, la respuesta fisiológica y el comportamiento. ¿Listo? Entonces, en la formulación nosotros hacemos eso. Recuerden que la terapia cognitiva, para quienes no lo, o no lo sepan o no lo tengan muy bien claro, la terapia cognitiva se basa en el supuesto que nosotros los seres humanos vivimos de acuerdo a lo que pensamos. Nosotros creemos altamente en lo que pensamos. Los pensamientos nos generan estados emocionales, obviamente las emociones van a tener sus representaciones fisiológicas, entonces cada emoción tiene inclusive sus propias respuestas fisiológicas a nivel cardíaco, respiratorio, del sistema circulatorio, del sistema, por ejemplo, digestivo, endocrino, lo que tiene que ver, por ejemplo, con lo muscular, con la dilatación de las pupilas. Hay todos unos circuitos cerebrales que están articulados ahí entre el sistema límbico y el hipotálamo y la médula oblongueada a través de los pares craneales que van a generar todos esos cambios fisiológicos en nosotros. Entonces, si yo sé que todos ustedes alguna vez en la vida han experimentado angustia y se dan cuenta de esos cambios fisiológicos, o igual cuando uno, por ejemplo, está enamorado de alguien y ve a esa persona, siente esos cambios fisiológicos. Entonces, las emociones generan esos cambios fisiológicos. Entonces, también nosotros nos preguntamos sobre qué pensamientos y creencias disfuncionales están asociados con los problemas. Entonces, acá, por ejemplo, podemos ver en el enfoque transversal de cogniciones y conductas. En el enfoque transversal de cogniciones y conductas, por ejemplo, una situación problemática típica es cuando Valcarana va a interactuar con una persona que le es significativa y piensa que va a ser rechazada. Estando conversando con un amigo por teléfono, tuvo los siguientes pensamientos: no me va a invitar a salir, me va a rechazar, me quedaré sola, me da miedo que no me quieran. Emocionalmente esto le genera ansiedad y la conducta de tirarse el cabello. O sea, cada vez que ella experimentaba una emoción de ansiedad o de irritabilidad, se arrancaba el cabello, que eso es la tricotilomanía. ¿Es? Entonces, en la cognitiva nosotros hacemos énfasis en eso. A través de los qué pensamientos van a estar implicados con relación al problema de la persona, qué reacciones emocionales y fisiológicas y comportamientos se asocian con los problemas. ¿Listo? Entonces nosotros también hacemos un análisis funcional de la conducta. Nos vamos a ver cómo los comportamientos se presentan en un contexto, porque obviamente nosotros vamos a utilizar un arsenal de técnicas para que ustedes lo sepan. La cognitiva utiliza técnicas de diferentes escuelas, de la misma Gestalt, de la psicodinámica,
eh, de las relaciones objetales, obviamente técnicas conductuales, técnicas cognitivas, pero todas esas técnicas son utilizadas desde el concepto, desde el paradigma del procesamiento de la información. Independientemente si es de relaciones objetales o si es una silla vacía, todo va a estar articulado en que nosotros los seres humanos pensamos, se nos generan emociones y se nos generan comportamientos. Esto para que sepamos eso. Entonces nosotros también en la formulación vamos a ver el tema de qué aprendizajes y experiencias tempranas y quizás predisposiciones genéticas contribuyen a los problemas actuales. ¿Listo? Entonces aquí estábamos hablando por ejemplo, de la historia del problema actual. De la historia del problema actual. Entonces hablamos de eso, de cómo ese problema actual ha tenido una historia, pero también vamos a mirar en la historia personal y social relevante qué aprendizajes tuvo esta persona para haber llegado a esa creencia o a esa conclusión de sí misma. Entonces, a manera de ejemplo, Valcarana es la hija mayor de 2 hijas. Su madre falleció en un accidente de tránsito hace 7 años. Cuando ella tenía 13 años, vivió con su padre hasta los 16 años. Vive con su única hermana, quien tiene 18 años y estudia psicología. Describe a su madre como una persona estricta, exigente y le castigaba físicamente y emocionalmente cuando no hacía la tarea bien. Dice que su madre tenía más preferencia por su hermana, a quien la trataba con cariño y la cargaba y le decía palabras amorosas y le daba permiso para salir a jugar, mientras que a ella se lo negaba. No le decía frases cariñosas. La paciente relata: mi hermana era la preferida de mi mamá. Entonces les cuento, inclusive aquí acordándome, que cuando esta paciente me contaba eso, obviamente rompía en llanto, ¿cierto? Entonces, en la cognitiva nos preguntamos sobre qué aprendizajes, y entonces ya tenemos un aprendizaje. Recuerden que o no sé si lo saben, la terapia cognitiva se basa en el modelo cognitivo. Una cosa es la psicología cognitiva y otra cosa es la terapia cognitiva. Pero entonces, en esta charla no nos da cuenta, no nos da tiempo a hacer esa diferencia. Pero entonces, bueno, la terapia cognitiva se va a basar en la psicología cognitiva. La psicología cognitiva tiene el postulado de que nosotros los seres humanos somos el resultado de aprendizajes. La psicología cognitiva no es una psicología de aprendizaje. Entonces, en la psicología cognitiva no hay algo de que nosotros seamos sujetos de un inconsciente, sino que nosotros somos el resultado de aprendizajes y nosotros pensamos de acuerdo a lo que hemos aprendido. Si yo les preguntaría a ustedes eh, en qué consiste, por ejemplo, el motor de un helicóptero, en qué consiste el motor de un helicóptero, ustedes se van a dar cuenta que sus pensamientos son mínimos. Pero si alguien ha tenido aprendizajes ha desbaratado el motor de un helicóptero, ha estudiado mecánica o X o Y cosa, va a tener pensamientos acerca de eso. Entonces no es gratuito que una persona piense, por ejemplo, que es fea, o que piense, por ejemplo, que los demás le rechazan, que los demás se burlan de él, o por ejemplo que una persona piense que es un inútil, que no es capaz, o que piense, por ejemplo, que no le quieren, que las otras personas no le aceptan. Entonces, obviamente, pensar eso no es gratuito. Pensar eso es el cúmulo de una serie de experiencias que se han vivido. Bueno, entonces en la terapia cognitiva también nos hacemos la pregunta de cómo esta persona ha llevado esas creencias disfuncionales, qué mecanismos cognitivos, afectivos y conductuales ha puesto en práctica para afrontar sus creencias disfuncionales. Cómo se ve a sí mismo, cómo ve a los demás. Entonces el tema de la terapia cognitiva, cómo percibe al mundo,
cómo se percibe en el futuro, porque eso nos va a dar cuenta de todo ese sistema de creencias. ¿Qué factores de tensión contribuyen al problema psicológico? Con relación, por ejemplo, a la hora de resolver el problema, la persona que ha hecho. Acá nosotros en la formulación tenemos el tema de los precipitantes. O sea, en el caso, por ejemplo, de nosotros los seres humanos, cuando tenemos una vulnerabilidad psicológica, que vendría a ser una predisposición, sea de psicológica o biológica, pero a mí me gusta más inclinarme por el tema de lo psicológico. Obviamente aparecen precipitantes. En esas situaciones, cuando hacemos el registro de pensamiento, en esas situaciones podemos identificar los precipitantes. O sea, estas situaciones que ocurren tienen precipitantes, donde la persona hace una valoración, pensamiento es una valoración, hace una valoración de eso que le ocurre y se da todo el procesamiento de información. Le aparece la emoción, le aparecen las respuestas fisiológicas y el comportamiento. Todo ese procesamiento de información se da ahí. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O voy muy rápido? ¿Alguien tiene alguna inquietud? Profesor, buenas tardes. No, de mi parte, pues bien. Muchas gracias, Duan. Bueno, entonces, en la cognitiva se trabajan varias cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, el tema de establecer la relación terapéutica, donde se busca que la persona tenga confianza con el terapeuta, que haya un rapport. Obviamente los terapeutas a veces nos tenemos que entrenar en el tema de la empatía, porque no necesariamente aprendimos la empatía o la desarrollamos, entonces necesitamos establecer empatía con el paciente. Hay algo que se conoce como las microhabilidades terapéuticas, y uno las empieza a utilizar, y obviamente eso le va a favorecer mucho el tema de la alianza terapéutica. Ya esto se los dije, que la terapia cognitiva se basa en el modelo cognitivo, que es el de la psicología cognitiva, donde los seres humanos pensamos, se nos generan estados emocionales y respuestas fisiológicas. Aquí hay una representación del modelo cognitivo. Entonces, como podemos observar, el procesamiento atraviesa todo el sistema cognitivo. Sin pretender confundirlos, el pensamiento es el resultado del sistema cognitivo, pero a la vez el pensamiento es también parte del procesamiento cognitivo. Bueno, entonces, por ejemplo, los pensamientos automáticos, sino que cuando hablamos de patología hablamos de pensamientos automáticos disfuncionales, los cuales pueden ser a través de manera de imagen, de recuerdo, de sueño, de representación. Uno, por ejemplo, se imagina algo, son pensamientos. Entonces ya sabemos que los pensamientos generan estados emocionales, obviamente las emociones generan respuestas fisiológicas, y todo este procesamiento genera un comportamiento. Así sea uno quedarse sentado, apretar una mano, morderse una uña, mirar a alguien, se da esto. Debajo de los pensamientos es lo más superficial del sistema, es lo que está por encima del sistema. Debajo de los pensamientos están las creencias. Entonces vamos a ver que existen unas creencias que son intermedias, que son a manera de reglas, a manera de actitudes y a manera de supuestos. Después están las creencias nucleares, o creencia central, también se le puede decir así. Es una idea
de nosotros mismos, es lo que pensamos de nosotros mismos. Todos nosotros tenemos una idea acerca de lo que somos. Todos durante diferentes momentos de la vida nos hemos hecho la pregunta: ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y eso da cuenta de la creencia. Bueno, entonces ya les hablé del pensamiento. Entonces vamos a hablar de las creencias. Esto viene siendo lo más superficial perdón, lo más profundo del sistema. Si nosotros lo pudiéramos ver así, el pensamiento y sus respectivas, digamos, respuestas vienen siendo lo descriptivo. Entonces acá podemos observar los síntomas, lo que podríamos observar en el DSM-5. Si ustedes recuerdan el DSM-5, se van a hablar de síntomas cognitivos, o sea, ahí están los pensamientos. Van a hablar de síntomas emocionales, ahí está en el DSM-5 así. Van a hablar de síntomas fisiológicos y van a hablar de síntomas comportamentales. Entonces acá podemos ver el DSM-5 o DSM-4 en otro tiempo. Esto es lo descriptivo. Pero acá nos vamos a encontrar con lo explicativo. Aquí nos encontramos con lo explicativo. Esto nos va a explicar desde variables obviamente psicológicas, rasgos de personalidad, comportamientos de las personas o tendencias de las personas. ¿Listo? Bueno, entonces las creencias. Entonces las creencias, como recuerden, si somos coherentes con lo que estamos hablando, las creencias son el resultado de un aprendizaje. Ninguno de nosotros nació con creencias. Las creencias no se nos dieron porque nos subimos al metro, porque alguien estornudó. No, las creencias son el resultado de aprendizajes. Entonces, se comportaron con uno de alguna manera o le inculcaron algo, le decían a uno tal y tal cosa, y entonces uno fue creyendo que eso era cierto. ¿Listo? La creencia también puede ser una conclusión acerca de nosotros mismos. Nosotros a veces vamos por ahí caminando, estamos sentados en un sofá o estamos por ahí haciendo una especie de meditación acerca de nosotros mismos y llegamos a una conclusión y creemos: soy así. Soy, por ejemplo, en el caso de creencias disfuncionales, soy mala persona, soy defectuoso, soy inútil, soy incapaz, nadie me quiere, eh, me abandonan y ese tipo de creencias. Entonces, obviamente, cuando esas creencias se activan, por decirlo de alguna manera, se adueñan o orientan el procesamiento de información. Entonces, al orientar el procesamiento de información, que ahí estaríamos, por ejemplo, en un estado de mantenimiento cognitivo, van a generar puros pensamientos disfuncionales. ¿Listo? Bueno, entonces, la creencia central constituye el nivel más esencial de creencias. Son globales, rígidas y generalizadas en exceso. Mientras que los pensamientos automáticos, como le había dicho, lo más superficial. Entonces la creencia es esa idea, esa imagen que tenemos acerca de nosotros mismos. Entonces en la formulación, nosotros acá en el enfoque longitudinal de cogniciones y comportamientos, vamos a dar cuenta de cómo la persona aprendió la creencia. Valcarana creció en una familia donde había continuos conflictos entre sus padres, quienes se separaron en una ocasión por infidelidad de su padre. Su madre se comportaba de manera exigente con ella. Dice la persona. Mi madre me imponía que debía de ser la mejor en el estudio, o si no me castigaba. Desde esa edad, la paciente se autoexige, haciendo las cosas sin cometer errores, sintiendo ansiedad. Relacionado con esto, su madre le condicionaba el amor. Cuando Valcarana cometía un error,
en la realización de una tarea su madre la rechazaba y la castigaba de manera desproporcionada. Pero lo que más le significaba era la indiferencia afectiva, eso era lo que más le significaba. Esto yo no me lo inventé, todo esto es dado de acuerdo a lo que en el descubrimiento guiado, en el diagnóstico, nosotros llegamos con el paciente. La paciente ha pensado que su madre prefería más a su hermana que a ella, ya que ésta era condescendiente con su hermana, permitiéndole jugar y salir mientras que ella se lo negaba y la castigaba. En otros casos, Valcarana se sentía menospreciada. La paciente buscaba superar a su hermana y ganarse el cariño de su madre. Entonces vamos a ver que eso cuando era niña ella tuvo esa estrategia de afrontamiento, pero en la vida adulta eso obviamente se va a ver representado. Entonces la paciente, debido al condicionamiento de su madre, le exigía con relación a su desempeño, la paciente desarrolló la creencia de no soy querida. Entonces, en la cognitiva utilizamos una técnica que es como un descubrimiento guiado, pero es titulada como la flecha descendente. Cuando uno utiliza la flecha descendente, que son preguntas con relación al significado del sí mismo, del yo, entonces las preguntas siempre van a estar en ese tipo de orden. ¿Qué significa para usted? ¿Qué dice eso de usted? Entonces la paciente contesta, uno parafrasea lo que dice, entonces uno le puede llegar a preguntar si eso es verdad, qué es lo peor que le puede pasar, qué concluye de usted misma, qué cree de usted. Uno parafrasea todo lo que la persona le va diciendo. Resulta que cuando uno está haciendo la flecha descendente, la persona se le activa la creencia. Y obviamente aparece el malestar emocional. Nada más ayer estaba con una paciente y estábamos aplicando la flecha descendente y ella ahí mismo se le activó la creencia, el malestar o la perturbación emocional producto de la creencia. Bueno, entonces la paciente llegó a esa creencia. Recuerde que esta paciente tiene una comorbilidad de trastornos. Entonces, por ejemplo, ella experimentaba depresión y ansiedad y el trastorno de tricotilomanía. Pero entonces, en este caso, que es algo muy raro, que alguien tenga una creencia central y otra creencia que sea como un satélite, por decirlo así. Entonces, ella también tenía la creencia de no soy capaz, pero la creencia que mayor malestar, y inclusive la que ella misma decía cuando trabajamos, la que más me afecta a mí es la creencia de no soy querida. Y sino que ella pensaba, cuando era niña, recuerde que ella pensaba que debía de hacer las cosas bien, sin cometer errores, para poderse ganar el cariño de la mamá. Entonces esa era como una especie de supuesto, si hago las cosas bien, mi mamá me va a querer. ¿Esto? Entonces se hace eso. Y aquí la podemos ver el tema en el tipo del diagrama de conceptualización. Entonces aquí tenemos los datos relevantes de la paciente. Recuerde que estamos hablando de que en la cognitiva nos centramos en cómo fue aprendida la creencia y aquí en datos relevantes damos una breve pista. En la infancia Valcarana fue castigada, exigida y criticada por su desempeño académico por su madre. Además, su madre le brindó amor y comprensión, además su madre no le brindó amor y comprensión, lo que su madre sí hizo con su hermana. Entonces, para ella eso era algo doloroso. Y concluyó de que ya no era querible. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos la creencia central, que es una percepción acerca de nosotros mismos de manera generalizada, globalizada. Voy a utilizar una palabra, un término de Stephen Hayes, es una conceptualización del yo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Profe, disculpe, eso no bien lo puede aplicar como un esquema de defectuosidad. No, Interpre-
en el esquema de defectuosidad es donde uno piensa lo que pasa es que el esquema de defectuosidad se puede dar de dos maneras. Hay personas que se les da de las dos formas, pero hay unas personas que piensan que son feas o que tienen un defecto a nivel interno, a nivel de sus sentimientos, de sus, por ejemplo, de sus emociones, de la manera en la que ellos creen que pueden creer que, por ejemplo, que ellos son mala persona, que hay algo malo dentro de ellos, que ellos son personas, por ejemplo, culpables, que hacen cosas mal. ¿Listo? Pero también la defectuosidad puede ser con relación a la apariencia física. Entonces uno piensa que uno tiene una cara fea, o las manos de uno son feas, o el cuello de uno es deforme, o el cuerpo de uno X o Y cosas no está bien, que uno tiene un cuerpo feo. Entonces la defectuosidad se puede dar o porque uno crea que tiene algo interno feo o algo externo feo. Mientras que en este caso estamos hablando de una creencia de no soy querible. Ah, ok, pues vale, muchas gracias. Bueno, bueno, entonces vamos ahí. Resulta que la creencia central va a decir Beck que la creencia central pueden ser de dos tipos. Aquellas que van a estar en el área de la indefensión y aquellas que van a estar asociadas en el área de la inamabilidad. Entonces la indefensión va a hacer relación al tema de la competencia, de una necesidad básica que tenemos nosotros con relación a que necesitamos desarrollar, digámoslo así, talentos, competencias o habilidades para valernos en la vida por sí solos. Entonces eso va a ser el tema de la indefensión. Y en el caso de la inamabilidad, en esta área se va a hablar de del tema de que nosotros necesitamos construir relaciones afectivas estrechas con otras personas. Entonces, las creencias van a estar en el área de inamabilidad o en el área de la indefensión. Entonces, ya sabemos que estas creencias se desarrollan en la niñez, en la medida que el niño interactúa con otros significativos y enfrenta una serie de situaciones. Dice también B que durante la mayor parte de la vida una persona puede tener unas creencias centrales positivas. Entonces, todos podemos tener, por ejemplo, creencias adaptativas, pero ¿qué pasa? Cuando aparecen situaciones adversas o negativas, un ejemplo, que eso se puede ver, por ejemplo, en el punto cero, cuando uno está hablando por ejemplo, del motivo de consulta, un divorcio o una separación de una relación afectiva, la muerte de un ser querido, la pérdida de un empleo que haya sido significativo, un accidente, desarrollar una enfermedad, o sea, podríamos hablar como de estresores, situaciones estresantes, que obviamente entonces ustedes, me imagino que ya lo han leído por otro tipo de literaturas, que obviamente las situaciones estresantes desencadenan trastornos psicológicos. Entonces, en este caso va a decir Beck que cuando aparecen ese tipo de situaciones estresantes es que se activa la creencia central disfuncional. Hagamos de cuenta que uno puede pensar, es un ejemplo, que uno puede pensar que uno es feo, pero resulta que en ese momento uno tiene una relación de pareja, de alguna manera la relación es estable, se siente uno bien con la persona y bien, no hay ningún problema. Pero resulta que se termina la relación afectiva y ese momento de crisis, ese momento de distrés o de perturbación emocional va a hacer que se active esa creencia. Entonces, obviamente esa creencia va a empezar a procesar información y se van a tener pensamientos con relación a ese tema de defectuosidad. Bueno, entonces
Ya sabemos, aquí hay como una especie de, esto es tomado del libro de Judy Beck, la hija de Aaron Beck, que es un libro que está, inclusive les cuento que está en la biblioteca de Uniminuto, en la biblioteca online de Uniminuto, un libro que se llama Conceptos Básicos de la Terapia Cognitiva. Permítame, por favor. Entonces, por ejemplo, para que ustedes lo vean, yo voy a ingresar a la biblioteca de Uniminuto. Voy a ingresar a la biblioteca de Uniminuto y ahí en la biblioteca online de Uniminuto está el libro. Se llama Terapia Cognitiva, Conceptos Básicos y Profundización. Les voy a copiar el enlace en acá en el chat para que ingresen a la biblioteca. Y ahí está, está todos los temas, por ejemplo, de la conceptualización cognitiva, que es lo que estamos hablando. Porque ustedes me están pidiendo como material, pues ahorita me decía Luis, material pues no tengo, pero mire que sí les estoy dando guías con relación, por ejemplo, a ese video de identificación de pensamientos. Aquí está lo de la conceptualización, la estructura de la primera sesión, segunda sesión, por ejemplo, identificación de pensamientos, de emociones, evaluación de pensamientos, que es aquí esto lo que se conoce como reestructuración cognitiva, identificación y modificación de creencias. En este libro es un manual de cómo hacer la terapia cognitiva. Está el tema de las creencias, está el tema de las técnicas conductuales, las imágenes mentales, las tareas para el hogar. Entonces, aprovechelo aunque está ahí en la biblioteca online de Uniminuto. Bueno, entonces, esto es tomado de ese libro. Entonces, aquí están, por ejemplo, una serie de creencias, en este caso de la indefensión, del logro, pero también hay creencias con relación a la necesidad de afiliación, de inamabilidad. Entonces, Aaron Beck dice que las creencias disfuncionales están en alguna de esas dos áreas. En el área de la indefensión y en el área de la inamabilidad. ¿Listo? Bueno. Preguntas. A ver si hoy todo el día he estado hablando, entonces se va sintiendo uno como cansado. ¿Qué inquietudes tienen? ¿Inquietudes? Profesor, muy buenas tardes. Mi nombre es Olga Patricia Castaño, estudiante de tercer semestre de psicología. No hay respuesta. Qué bien. Quería hacerle una pregunta con respecto al tema de los pensamientos. Sí. Si esos pensamientos de los que usted hablaba al inicio, los puedo relacionar con los pensamientos rumiantes. Ajá, sí. La rumiación cognitiva. Sí, sí. Es correcto. Lo que pasa es que obviamente van a haber rumiaciones que van a ser, hagamos de cuenta que uno lo coge el tema. Hagamos de cuenta que uno coge el tema de la defectuosidad, entonces uno va a pensar y a pensar y a pensar y a pensar en los defectos que uno tiene. O hagamos de cuenta que uno lo coge, por ejemplo, el tema de que no voy a tener con qué pagar el semestre, el semestre el próximo, si no va a tener con qué pagar el próximo semestre. Y lo coge uno la pensadera y la pensadera y la pensadera y la pensadera. Eso es la rumiación. Y entonces, obviamente, hay diferentes tipos, perdón, la rumiación se presenta de acuerdo al problema que tenga la persona. Perfecto, muchísimas gracias, profe, muy amable. Gracias a ti por la pregunta. ¿Quién más tiene alguna pregunta? Profe, buenas tardes, buenas noches ya. Daniel, buenas, ¿cómo está? Pues yo súper bien, yo le pregunto algo. Pues digámoslo así, un paciente con esos dos tipos de diagnóstico acerca de las creencias, que de igual forma esté
esté atravesando por un proceso de rehabilitación por consumo, por uso y abuso de sustancias psicoactivas, en el momento también de las crisis de ansiedades también se podría presentar ese tipo de crisis de las creencias. Claro, es que las creencias son las que direccionan el procesamiento de la información. Las creencias, por ejemplo, todos nosotros tenemos cantidades de creencias. Por ejemplo, hagamos de cuenta con lo que estás hablando de alguien que consuma drogas. Esas personas pueden inclusive pensar o tener creencias positivas con relación al consumo de drogas. Pueden llegar a decir que no, yo consumo drogas para relajarme, para sentirme más tranquilo. Puedo inclusive hasta, digamos, decir que las drogas no me hacen daño, que yo las drogas las dejo cuando yo quiera. Entonces, ese tipo de creencias obviamente van a tener, ¿qué se me hizo? Acá está. Van a tener un piso en todo el tema de creencia central. Cuando hablamos de una creencia central, es como que nos imaginemos que existe una central de abastos, donde llegan todos los, digamos, todas las frutas, las verduras, los granos, y de allí se surgen otro tipo de, digamos, de establecimiento. Entonces existe una creencia central y de la creencia central se van a derivar las creencias intermedias. Entonces, hagamos de cuenta que una persona tiene la creencia, o venga, yo les coloco más bien el ejemplo que hay acá, para que ustedes vean. Por ejemplo, ella tiene una creencia de no soy querible. ¿Listo? Esa es la creencia central. Entonces, ¿cuál sería la actitud? Que es una creencia intermedia. Lo peor que me puede pasar es que no me quieran. Es una creencia intermedia. La persona piensa que lo peor que me puede pasar es que no me quiera. Hagamos de cuenta que una persona tenga una creencia central de incapacidad y puede llegar a decir, es horrible cuando me equivoco o cuando no hago las cosas bien. Vámonos, por ejemplo, a una regla. La regla es como una forma en la que nosotros tratamos de superar la creencia. Entonces, si yo no soy querible, yo puedo llegar a pensar, tengo que esforzarme al máximo para hacer bien las cosas y me quieran. Coloquemos el caso, por ejemplo, de una persona de alguien que tenga rasgos de personalidad histriónica. Puede pensar, por ejemplo, debo de agradarle a esta persona, porque obviamente va a ser con alguien significativo, no va a ser algo generalizado. Si la persona le es significativa o el evento le es significativo, debo de complacer a esta persona. Entonces, espero no enredarlos con los ejemplos que estoy colocando. Aquí tenemos como un referente, pero yo les coloco otro tipo de ejemplos con relación a otras creencias. Por ejemplo, acá en el tema de no soy querible. Entonces, una suposición positiva. Si me esfuerzo al máximo, lograré ser capaz y me van a querer. Por ejemplo, una suposición negativa. Si no soy capaz de hacer las cosas bien, no me van a querer. Entonces, alguien que tenga, por ejemplo, una creencia de abandono, puede llegar a pensar, si lo complazco, no me va a abandonar. Y negativa, si no hago lo que él dice, me va a dejar. Y así. Entonces, estas creencias intermedias se van a derivar de la creencia central. Yo les cuento algo. Pues todos nosotros que cuando estudiamos psicología y en la medida en que nosotros, yo lo digo así, lo digo de una manera que a mí me gusta decirlo, cuando nosotros nos empeliculamos, nos encarretamos con la psicología, obviamente nosotros también teorizamos, ¿cierto? Nosotros también teorizamos, tenemos nuestros propios supuestos teóricos.
Entonces, dicho de esta manera, acá, por ejemplo, acá en esta, digamos en esta base, están las estrategias de afrontamiento. Las estrategias de afrontamiento se las voy a tratar de explicar de una manera muy breve. Es como, por ejemplo, tomemos un animal. Entonces, podemos tomar, ¿qué? Un gato. Nosotros salimos a coger un gato y el gato, ¿qué va a hacer? Va a tratar de huir, de evitar de que lo cojamos. Pero nosotros perseguimos y perseguimos al gato y el gato llega un momento en que ya lo tenemos arrinconado, ¿cierto? Y el gato ya va a atacar, el gato va a tratar de defenderse. Y hagamos de cuenta que ya el gato cansado, nosotros empezamos a pegarle al gato. Entonces ya el gato va a entrar en un estado de sometimiento o de mantenimiento. ¿Listo? Entonces esas estrategias de afrontamiento van a jugar un papel clave con relación a la creación de esas creencias intermedias. Entonces, un ejemplo. Acá tenemos, por ejemplo, una compensación. Tengo que exigirme para no equivocarme y me puedan querer. Ahí aparece una compensación de la creencia. Si no soy querible, pero si yo me exijo, me van a querer. La evitación. Disculpen que estoy que estornudo. Por ejemplo, la evitación. En el caso de ella, cuando se siente rechazada, se aísla y se distancia por un tiempo de las personas que no le demuestran amor. En el caso del mantenimiento, entonces continuamente está preocupada con relación si está haciendo bien las cosas para evitar ser rechazada. Esta preocupación está en varias áreas de su vida, laboral, familiar e interpersonal. ¿Listo? Entonces, podríamos colocar un ejemplo con relación a diferentes rasgos de personalidad. Hay personas que por esos aprendizajes en la infancia, un ejemplo, desarrollaron una creencia de defectuosidad. Entonces, de acuerdo a las estrategias de afrontamiento, hagamos de cuenta que alguien tiene una creencia de defectuosidad, pero hace compensación. Entonces esas personas, por ejemplo, pueden llegar a pensar de que ellos deben de estar bien vestidos, debo de estar bien vestido o debo de lucir bien. Entonces a manera de compensación inclusive pueden tener perfeccionismo y se meten en temas de gimnasia, de vigorexia, en temas, por ejemplo, de hacerse cirugías para tratar de superar esa supuesta defectuosidad a través del perfeccionismo. Pero hagamos de cuenta, entonces ahí estaríamos hablando de una personalidad histriónica, pero hagamos de cuenta que alguien tiene esa creencia de defectuosidad, pero la persona empieza a pensar de que debo de estar bien, debo de verme bien y puede desarrollar rasgos de personalidad narcisista, como uno puede observar por ahí en algunas personas que cuando uno las escucha hablar y todo esto, un caso, por ejemplo, que se me vino aquí a la cabeza ahí mismo, Amparo Grisales, y así. Pero hagamos de cuenta que entonces la persona no hace tanto compensación, sino evitación, entonces va a desarrollar rasgos de personalidad por evitación. Entonces son esas personas que son como algo introvertidas, tímidas, que no socializan casi con los demás, con el supuesto de que si los demás le descubren van a encontrar el defecto que tienen, como uno lo puede ver en los pacientes. O en el caso de que haga mantenimiento, continuamente va a estar pensando en que soy un buñuelo, soy un asco, soy un monstruo, soy muy fea, soy muy feo, para que salir a la calle si los demás se van a burlar de mí. Entonces van a tener ese tipo digamos, de pensamiento. Entonces acá otra vez vemos el registro de pensamientos en la formulación. Nosotros también podemos hablar del tema
Entonces podemos hablar del tema del tratamiento, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá vemos las fortalezas que tenía la paciente. Por ejemplo, en este caso, esa chica, cuando yo la conocí, ella tenía 20 años, ya estaba finalizando Derecho. Cuando yo la conocí, ella se iba a graduar, mejor dicho, faltaban como 2 meses para terminar el pregrado en Derecho. Tenía 20 años, también estaba estudiando idiomas. Era una chica muy inteligente y muy comprometida con su tratamiento. Este tratamiento duró 16 sesiones y logramos logramos quitar el tema de la depresión. La depresión como al mes ya no tenía síntomas depresivos. Con la ansiedad sí tocó trabajar bastante, le tocó hacer bastantes experimentos con relación, por ejemplo, a extinguir la conducta de tricotilomanía. Utilizamos la inversión de hábito de Aksarin, es un investigador que hizo investigaciones pues con relación a esa terapia y en psicología basada en la evidencia, la inversión de hábito es la que mayor puntúa con relación al trastorno de tricotilomanía. Entonces esto era el listado de problemas. Después entonces, como les digo, todo eso es sincrónico y no es en un solo tiempo, sino que cuando nosotros estamos haciendo, por ejemplo, desde la primera sesión, podemos ya empezar a ir teniendo el listado de preguntas de acuerdo al motivo de consulta. Entonces, por ejemplo, ansiedad, conductas de tricotilomanía, la creencia de no soy querible, creencias intermedias en el caso de ella de autoexigencia y perfeccionismo, autosubyugación, bajo autoestima, tendencia a cuidar impulsivamente de los demás. Entonces, a estos problemas, obviamente le establecimos unos objetivos: disminuir la ansiedad, disminuir los pensamientos, reducir los pensamientos automáticos disfuncionales. Entonces está todo el tema de plan de tratamiento. Entonces tenemos el problema, tenemos el objetivo y tenemos las técnicas que utilicé. Entonces, un ejemplo: ansiedad originada por preocupaciones con anticipaciones catastróficas de rechazo e incompetencia. Entonces, el objetivo es disminuir la ansiedad. ¿Qué trabajamos? Psicoeducación en la ansiedad, registros de pensamientos automáticos disfuncionales, psicoeducar en las preocupaciones versus solución de problemas, identificar en los registros de pensamientos iniciadores de la preocupación, que es algo que un señor que se llama Borkovich recomienda, reconocimiento de las distorsiones cognitivas, utilización de la técnica de detención y distracción de pensamientos. Aquí me faltó también el tema de la relajación progresiva de Jacobson, la respiración diafragmática, me faltó eso con relación a la ansiedad. Y entonces se hizo todo el tratamiento de acuerdo a las técnicas que utilizamos. Entonces, para modificar las creencias, todo lo que dice, por ejemplo, Aaron Beck, ustedes pueden sumar terapias, pueden también utilizar algún tipo de terapias, por ejemplo, con relación a Jeffrey Jung, o con relación, por ejemplo, a Albert Ellis. Para trabajar creencias intermedias, Albert Ellis es fenomenal. La terapia racional emotivo-conductual, técnicas experienciales. Se da el tema de la relación terapéutica. Entonces, ¿cómo es la intervención de cada uno de estos temas que son como relevantes? Nos pide el Instituto de Beck que demos cuenta de 3. Eso se hizo. Los obstáculos en el tratamiento. Por ejemplo, en el caso de ella, pues los obstáculos fueron muy pocos. Ella en algunas ocasiones, por ejemplo, no hacía tareas, pero eso es como muy normal en los pacientes. Pero de resto, ella tenía muy buena inteligencia y era muy aplicada con las tareas. El resultado de esta terapia fue un resultado aceptable. Se quitó luego, como les digo, la depresión y la ansiedad y la tricotilomanía en 16 sesiones. Está en el rango
lo normal que se hace en una terapia cognitiva. Inquietudes, porque ya con eso se finaliza la exposición por parte mía con relación a este tema de la conceptualización cognitiva. Inquietudes. Cuénteme. Profe, buenas noches, otra vez yo. Hola Andrés, cuéntame. Daniel. Daniel. Profe, sino que, por ejemplo, como te preguntaba ahorita, lo del uso y el abuso de sustancias, ¿cómo se podría tratar? Porque como bien sabemos, el flagelo de la drogadicción hace que las personas que sufren de este tipo de problemáticas se sientan excluidas, se sientan como rechazadas por sus familiares, por lo que son, por lo que es la sociedad. Digámoslo así, un niño drogadicto tiende mucho a vivir lo que es la situación de calle. ¿Por qué? Por la problemática también intrafamiliar que puede llegar a generar su propio consumo. Entonces, en el momento en el que este niño crece, que se vuelve un adulto, que ya su consumo se vuelve compulsivo, que llega incluso a habitancia de calle, ¿cómo se podría tratar a este tipo de personas, sobre todo por la falta de autoconfianza que manejan, por sus autoconceptos tan bajos que manejan? Porque en rehabilitación, en lo que son los procesos terapéuticos de rehabilitación, se ve mucho lo que es el no soy capaz, el miedo incluso al éxito o el miedo al fracaso. Por eso es que muchas de estas personas tienden a sencillamente no empezar un proceso de rehabilitación ni de recuperación de su vida, para cambiar todas estas problemáticas comportamentales. Entonces, digámoslo así, en el momento en el que una persona inicia este tipo de procesos, tienden mucho a abandonar los mismos procesos por dejarse llevar de esos mismos pensamientos. Entonces, pues sí me gustaría que me dieras tips como para poder abordar a una de esas personas. Sí, mira, obviamente yo te cuento que yo tuve la oportunidad de trabajar 2 años y medio en un centro de rehabilitación. Yo era el terapeuta de ese centro de rehabilitación y todos los días era 2 sedes, ¿cierto? Me tocaba ir un tiempo a una sede y otro tiempo a la otra sede y me tocaba hacerle terapia a toda la población. Entonces, conociendo la población, todos ellos saben que llegaron a las drogas por un refugio. Ellos inclusive lo saben. Todos saben que es un refugio, que es un escondite, que las drogas es un escondite. Y aquí subrayado está el tema, la evitación. Muchas personas se sienten perturbadas emocionalmente y entonces recurren a las drogas para no sentirse mal. Listo. Inclusive hasta los que llegan, yo llegué a tener personas que inclusive algunos llegaban y le dicen a uno, no, pero es que ¿dónde está la curiosidad? Que hay personas que llegan a consumir por curiosidad, que otros llegan a consumir, por ejemplo, por presión social, o que otros llegan a consumir que por problemas familiares. Todo eso con ellos, en lo que yo trabajé, todos ellos llegaban a dar cuenta que era un tema de evitación, de no querer sentirse mal. Pero entonces obviamente lo que tú dices es cierto. Uno le apunta, por ejemplo, al tema de los pensamientos, de que ellos identifiquen los pensamientos, pero resulta que ellos pueden tener pensamientos con relación al consumo de drogas, pero hay otros pensamientos que van a ser más significativos y son los pensamientos relacionados a ellos mismos. Esos son los pensamientos que van a tener mayor efecto. Por ejemplo, pensamientos de inferioridad, de soy inferior, soy débil, soy incapaz, soy inútil. Entonces ese tipo de pensamientos, si yo me hice entender, los pensamientos generan estados emocionales, ¿cierto? Los pensamientos generan respuestas fisiológicas, por ejemplo, en el caso de la ansiedad, aumento de la frecuencia cardíaca, cambios respiratorios, tensión muscular, una sensación de vacío,
Entonces esos pensamientos van a generar esas emociones, esos cambios fisiológicos, y la conducta puede ser, por ejemplo, hacer algo para no sentirme mal, que eso es lo que la gran mayoría de personas suelen hacer. Entonces, el tema de trabajar los pensamientos, de hacerle una reestructuración cognitiva a los pensamientos, para ya después pasar a otro tipo de, digamos, de tareas. Porque hagamos de cuenta que un muchacho está en un centro de rehabilitación, o se le está trabajando algo y se le colocan tareas de no consumo. Yo, por ejemplo, en este momento estoy trabajando con una chica. Ella tiene 19 años. Yo llevo trabajando con ella aproximadamente año y medio. Ella era policonsumidora. Ella consumía perico, consumía pepas, consumía éxtasis, marihuana, y estoy hablando en pasado. Entonces, obviamente, trabajar el pensamiento automático disfuncional, pero no sobre las drogas, sino sobre ella, va a ser más impactante. Cuando ella empezó al insight, a darse cuenta de que ella consumía drogas para no sentirse mal. Y yo he tenido la oportunidad de trabajar con muchos pacientes que han consumido. Y a mí trabajar en el centro de rehabilitación me sirvió para tener eso bien claro, que el consumo es para uno no sentirse mal. Entonces se empiezan a colocar tareas, puede ser inclusive experimentos conductuales, vivir, por ejemplo, sin salir un día sin consumir, haga todo lo posible por no consumir. Por ejemplo, en el día consuma una vez, o empiezan a hacer experimentos conductuales, como yo le planteé a esta paciente, y ella empezó a hacerlo, y de manera gradual dejó de consumir, y hasta el día de hoy ella llevará por ahí 3 meses sin consumir nada. Y estamos hablando de alguien que era policonsumidor. No sé si me hago entender con eso que te digo. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, Lucho, por mi parte ya acabé. Bueno, les agradezco nuevamente la asistencia, gran convocatoria a aquellas personas que son externas a la universidad. En el chat, en los últimos mensajes, está mi correo, luis.yepes@uniminuto.edu.co. 20 minutos, media hora después de finalizar la sesión, Google Drive ya me facilita el link. Entonces, 20 minuticos. Entonces, a aquellos que estén interesados en acceder a la grabación, yo se las leo, se las paso, perdón. Y al señor profesor Oscar Higuita, los muchachos quedaron muy pendientes del material. Si nos puede ceder algo la presentación y la formulación de caso que realizó, y yo se los hago llegar. Sí, Nuevamente, sí, Oscar, Lucho. muchas gracias. Esta presentación yo no la puedo ceder porque es un trabajo de una paciente, y por respetos pues a ella yo Ah, ya. le pedí como que simplemente como tema de, digamos, de mostrar en una exposición, más no como para uno darla. Yo les pasé un video en YouTube que se los mostré, se los grabé ahí en el chat, y también les mostré el libro donde pueden acceder digamos, a indagar con relación al tema de la formulación y al tema de la terapia cognitiva. De todas maneras, me pueden escribir a mí durante el fin de semana, que tengo un casito, un estudio de caso ya formulado también que les pueda servir de apoyo. Del día jueves estaremos en otra sesión de Psicomentes con el señor profesor Edison Agudelo, y va a hablar sobre el amor desde una postura psicoanalítica. Oscar, mil gracias, un abrazo, mi hermano, y feliz noche para todos. Que tengan buena noche y que el Señor les continúe bendiciendo. Gracias, Luis. Gracias. Recuerden, me escriben y les hago llegar el link y algún material, y me dan el fin de semana, yo les preparo una formulación de caso. Gracias. Mi viejo Oscar, mi Dios le pague, muchas gracias. No, Lucho, con mucho gusto.